Bienvenido de nuevo. Tenemos el gran placer de contar otra vez con Ray McGovern, analista de la CIA durante 27 años, que presidió las evaluaciones nacionales de inteligencia y preparaba el informe diario del presidente. Así que, como siempre, muchas gracias por volver al programa. Tenía muchas ganas de hablar contigo hoy. Gracias por invitarme, Glenn Deason. Durante décadas, usted ha seguido muy de cerca lo que ocurría en Moscú. Por eso quería preguntarle cómo evalúa hacia dónde parece que nos dirigimos, porque mucho de lo que estamos viendo ahora creo que era impensable durante la Guerra Fría. Me refiero a que vemos a la OTAN ahora, diría que directamente implicada en ataques contra Rusia, sobre todo desde el territorio de los países bálticos. Y eso parece haberse normalizado. Además, los rusos parecen estar respondiendo con una escalada bastante radical. Estamos viendo el uso de los misiles Iskander, y eso también se ha vuelto algo normal. Y Kiev, que hasta ahora había sido, no exactamente respetada, pero sí tratada con algo más de contención por parte de los rusos, ahora ha sufrido quizá el ataque más brutal hasta la fecha. Entonces, ¿hacia dónde cree usted que se dirige todo esto? Glenn, déjame hablar un poco primero de los cambios tectónicos que he notado, y llevo 6 décadas observando esto muy de cerca. Mi primer tema fue el conflicto sino-soviético. Basta recordar que China reclamaba 1,5 millones de kilómetros cuadrados de Siberia rusa, tomados mediante tratados injustos en el siglo XVII. ¿Tenían motivos para hacerlo? Desde luego que sí. Los rusos enviaron exploradores con una bandera rusa, la clavaron en Siberia en nombre del zar. Así que ahí empezó todo. Hubo tiroteos a lo largo de la frontera, y aquí va algo que la mayoría de la gente no sabe: los uigures. Ahora en Xinjiang están los uigures, ¿verdad? Pues bien, se les consideraba una amenaza para los chinos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros los analistas decidimos, me pregunté, ¿están los rusos intentando aprovecharse de los uigures? Encontramos a una persona que hablaba uigur en Estados Unidos. Le dijimos, oye, hay unas emisiones que no entendemos, están en uigur. ¿Puedes decirnos de qué van? Y resultó que estaban incitando a la insurrección, es decir, el Kremlin estaba incitando a la insurrección en China. Eso, sumado al hecho de que divisiones rusas o soviéticas se estaban concentrando en la frontera común, dejaba claro que se odiaban, y que era una oportunidad perfecta para que alguien inteligente aprovechara su obsesión por enfrentarse entre ellos y el desgaste de recursos que eso suponía. Y en resumen, Nixon y Kissinger fueron lo bastante inteligentes como para hacerlo. Y cuando vimos los efectos de sus primeros intentos, dijimos, parece que está funcionando. Y tuvimos los acuerdos SALT en mayo de 1972. Tuve el privilegio de estar allí. Hubo un deshielo, luego la distensión y un movimiento real hacia una mayor cercanía con Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? Como sabes, yo solía informar al secretario de Estado George Shultz cada 2 mañanas con el informe diario del presidente. Después de que me apartaran de ese puesto, seguí en contacto con él a petición suya. Recuerdo haberle llevado pequeños ensayos escritos por personas en las que confiaba, expertos en política exterior rusa, diciéndole, mira, ya te dijimos hace 2 años que se odiarían para siempre. Pero parece que están empezando a darse cuenta de cómo Estados Unidos se ha aprovechado de ellos. No van a odiarse entre sí, y a medida que llegue un liderazgo más abierto, esperamos que haya un deshielo en esas relaciones. Jamás imaginamos que Rusia y China estarían tan unidas. Nunca lo habían estado tanto. Y eso quedó claro cuando Putin fue a ver a Xi la semana pasada. Ese es el cambio tectónico, ¿vale? 2 contra 1, clarísimo. Rusia y China frente a lo que queda de la alianza occidental, principalmente Estados Unidos. El otro cambio tectónico que creo que hay que mencionar desde el principio es que Trump puede decir que nuestras fuerzas armadas son las más fuertes del mundo, las más expertas, bla, bla, bla.
Pero eso ya no es verdad. Ahora, para alguien que ha sido analista de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia durante tantas décadas, todavía me oigo a mí mismo decir, ¿de verdad estás diciendo eso, Ray? Pues sí. Los rusos no solo nos superan en fuerzas convencionales, sino que además tienen un tipo de disuasión nuclear que no se agota. Y lo lograron porque Biden, Obama y todos los demás se negaron a hablar con los rusos. Así que Putin dijo, bueno, de acuerdo, no vamos a malgastar una fortuna en un sistema antimisiles. Vamos a buscar formas más ingeniosas de derrotar, o al menos disuadir, lo que vosotros tenéis en mente. Lo dejó muy claro en junio, hace 10 años, y luego en un discurso sobre el Estado de la Nación en 2018 dijo, vale, mirad, voy a hacer aquí una especie de demostración. Es algo poco habitual, un discurso sobre el Estado de la Nación como el discurso sobre el Estado de la Unión. Pero mira, observa estos 6 videos. Sí, y él predice lo que Rusia acababa de hacer, lo que estaban desarrollando y algunas cosas que ya habían desarrollado. Estamos hablando del Kinzhal, del Burevestnik, del Poseidón, de un misil que da la vuelta por el Polo Sur, un misil que se mantiene en vuelo gracias a una planta de energía nuclear. Así que lo único con lo que quiero terminar aquí es diciendo que no solo Rusia y China están unidas como nunca antes, sino que además Estados Unidos ya no tiene la ventaja, ni en armamento estratégico, ni en armamento convencional. La única salvación aquí, y lo digo con toda intención, es un Putin en Moscú y un Xi en Pekín muy perspicaces, muy prudentes y con la cabeza muy fría. Moscow and Xi in Beijing. And they're not going to be provoked into Y no van a dejarse provocar hasta el punto de poner a una persona muy irascible, muy impredecible, con los dedos sobre los códigos nucleares, hablo por supuesto de Donald Trump, en una situación en la que no tenga otra opción que pensar siquiera en usar armas nucleares o en algo aún más drástico. Así que como yo lo veo, y esto me diferencia de muchos de mis colegas, Putin, sobre todo, lleva años diciendo, especialmente desde que Trump llegó al poder, que el objetivo principal es apaciguar a Trump, darle todos los elogios, alimentar su ego y asegurarse de que se distingue de los, digamos, locos, uso el término con cuidado, los locos europeos y los estadounidenses que, en la práctica, ya han abandonado la OTAN. Así que para contentar a los estadounidenses, desprecias a los europeos. Todo esto pasó muy rápido. Trump decidió que hablaría con Putin, y Putin lo celebró por todo lo alto, encantado, y dijo, seguiré hablando. Las conversaciones continúan. Y cuando Putin quiere algo de Trump, lo llama, y se pasan 2 horas y media al teléfono, o 1 hora y media más recientemente. ¿Qué fueron esas 2 horas y media? Eso fue el año pasado, cuando Trump decía cosas como, Zelensky viene a la ciudad, creo que le daré misiles Tomahawk. Sí, creo que eso está en la agenda. ¿Y qué pasa entonces? Putin toma la iniciativa, llama a Trump y no dice nada. Putin takes the initiative, calls Trump and says, very bad idea. Very, very bad idea. Muy mala idea. Muy, muy mala idea, ¿vale? Al día siguiente, Zelensky aparece en la Casa Blanca y Trump dice, bueno, ya sabes, en realidad necesitamos esos Tomahawk para nosotros. Lo siento, no vamos a darte los Tomahawk. Lo más reciente fue que Trump llamó, o más bien Putin llamó otra vez a Trump y le dijo, mira, ya sabes, Irán es un problema serio. Déjame decirlo así, dice Putin. En Rusia decimos totalmente inaceptable, ¿de acuerdo? Совсем неприемлемо, ¿vale? Eso es lo más que se puede decir. Si reduce the guerra, in un belammer forward, eso es un entrelstein. In Iran, that's totally unacceptable. Last thing I'll say on that. Lo último que diré sobre eso, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China, tardó 2 días en repetir esa advertencia con exactamente las mismas palabras. Totalmente inaceptable. Eso demuestra de forma muy clara lo coordinados que están. Y como Putin, cuando llama a Trump, esta vez fue solo 1 hora y media, ¿vale? Cuando quiere que Trump haga algo o deje de hacerlo, le llama, toma la iniciativa. Hace 1 año fueron 2 horas y media, ahora 1 y media.
y Trump cedió. Así que la prioridad de Putin es mantener la calma, no perder los nervios y asegurarse de que no provoque a Trump para que haga algo de lo que todos acabaríamos lamentándonos. Sí, bueno, que China y Rusia se estén acercando más. Estoy de acuerdo. Si uno se sentara en los años 60 a observarlo, habría sido difícil de predecir. Pero los tratados injustos, creo que los rusos los gestionaron de una forma bastante hábil, porque en 1858 y 1860, cuando los rusos adquirieron alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de China, los chinos obviamente nunca estuvieron del todo contentos con eso. Pero, claro, las consecuencias han seguido hasta hoy, también por esa franja de tierra que los rusos tomaron, donde ahora está Vladivostok. Las zonas del noreste de China están hoy menos desarrolladas que otras partes del país, simplemente porque no tienen salida al mar. Así que esto, claro, genera ciertas tensiones de cara al futuro. ¿Querrán los chinos en algún momento ese territorio? ¿Intentarán conquistarlo por problemas internos, por un desarrollo desigual, por todas esas cuestiones? Pero en lugar de crear un ejército poderoso y empezar a provocar incidentes en la frontera o una competencia en materia de seguridad, los rusos hicieron justo lo contrario. Empezaron a modernizar muchos de sus puertos. Han desarrollado, ya sabes, ferrocarriles y puentes para comer en la región. Así que en vez de que ginam amenazas como una de para su seguridad está capturada. Eso consiste en conectar esas regiones chinas con el mar. Así que es una buena forma de abordar este asunto. Y creo que más allá de eso, tanto ellos como, diría, los propios Estados Unidos y las potencias marítimas europeas, ven una larga historia de mantener divididas a las potencias euroasiáticas para poder dominar desde la periferia. Y claro, si lo que se quiere es integrar el continente euroasiático mediante corredores de transporte físico, nuevos bancos, monedas de intercambio, centros tecnológicos, todo eso está muy bien, pero por supuesto hay distintos formatos. Aún así, tanto los chinos como los rusos reconocen que se necesitan mutuamente, así que existe ese incentivo para cooperar. Así que, supongo que no debería haber sido tan imprevisible que en algún momento pudieran unirse si hubiera gente más sensata, menos ideológica, en el poder. Así que no, tiene sentido hacia dónde van. Pero precisamente por eso, no puedo entender de verdad por qué todavía hay analistas en todo Occidente que insisten en que esto es un matrimonio de conveniencia y que acabarán peleándose por ver quién domina Kazajistán en el futuro. Pero da igual quién domine Kazajistán, porque si no se llevan bien, todo el formato euroasiático empieza a fragmentarse. Sí, exactamente, Glenn. That's exactly right, Glenn. I'm reminded now that you know a lot about this stuff. La verdad es que me doy cuenta de que sabes mucho sobre todo esto. Eres historiador, lo has estudiado de forma académica. Has mencionado los tratados desiguales, pero no el tratado de Nerchinsk de 1689, si no me falla la memoria, que fue una humillación enorme. Le quitó a China un territorio al que tenía una reclamación legítima, y todo eso quedó plasmado en ese tratado. Como decía antes, siempre poníamos un último párrafo en nuestros ensayos sobre lo mucho que se odiaban rusos y chinos, porque ese párrafo final tenía que decir que, cuando llegara un liderazgo más ilustrado, cuando Zhou Enlai y Mao murieran y llegaran otros dirigentes, tendrían que darse cuenta de lo absurdo que era todo eso, y acabarían uniéndose, o al menos mejorando sus relaciones. Lo importante fue que Nixon y Kissinger decidieron aprovechar esa diferencia, ese conflicto, y Chas Freeman se encargaba del lado chino. Estuvo con Nixon en Pekín en enero de 1972, ¿vale? Kissinger había estado allí el año anterior y Freeman traducía para Nixon mientras desarrollaban la política de una sola China, que eliminaría el problema de Taiwán, al menos de forma temporal. Yo lo observaba desde el lado ruso.
Lo que no sabía era que, como mencionó Chas, no había 15 divisiones soviéticas en la frontera china, sino 40. Eso se me escapó. Yo estaba haciendo informes, estaba destinado en el extranjero en ese momento, así que no seguí el asunto de cerca. Was overseas at the time, so I didn't follow this closely. Yeah, Chess said there were 40, and that's when Kissinger and Sí, probablemente fueran unos 40. Y fue entonces cuando Kissinger y Nixon dijeron, Dios mío, los chinos deben de tener un poco de miedo de los rusos, así que trabajemos con los chinos. Los chinos nos dieron la posibilidad de obtener información realmente buena sobre los rusos, y empezó a formarse una pequeña entente, una especie de entendimiento, que lo cambió todo después de que hiciéramos a rusos y chinos el favor de empujarlos a unirse contra un enemigo común. Ahora, ese enemigo común existe y es impredecible. Por eso digo que deberíamos estar agradecidos de que haya gente prudente en lo más alto, que no vaya a permitir que Trump tenga ningún pretexto para usar armas nucleares o algo por el estilo. Pero ¿hasta qué punto crees que van a ser cautelosos ahora del lado ruso? Porque yo diría que ya lo han sido durante bastante tiempo, no solo 4 años, diría que desde 2014. Y la impresión que tengo desde Moscú últimamente es que perciben su contención como algo que Occidente ha interpretado como debilidad, y es difícil negarlo. Quiero decir, cualquiera que lea un periódico ve que, básicamente, se burlan de la idea de que Rusia se atreva alguna vez a responder contra un país de la OTAN, que tienen demasiado miedo, no solo de atacar a un país de la OTAN, sino incluso de responder. Es decir, que podríamos lanzar un misil directamente a su capital y no harían nada, mientras los europeos siguen escalando y los estadounidenses ahora dan señales de que se están desentendiendo, o al menos de que están dejando el asunto en manos de los europeos. Y aún así, existe esa suposición de que quieren tomar represalias. Y no sé, tengo la impresión últimamente de que los rusos están planeando, no sé, infundir de nuevo miedo en los europeos, porque como dije, eso era impensable durante la Guerra Fría. Y también la forma en que hablan. Ahora tenemos líderes que dicen abiertamente, estamos muy orgullosos de fabricar drones, van a penetrar en Rusia, a destruir su infraestructura energética. Nadie hablaba así antes. Es algo muy extraño de ver. Entonces, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Porque no puede ser el punto final. ¿Va a escalar más? ¿Crees que los europeos tienen el sentido común o la racionalidad suficiente para empezar a frenar la escalada y al menos levantar el teléfono y hablar con la otra parte? Sí. Bueno, hay un aspecto interesante en todo esto, Glenn, del que casi nadie habla. En esa rueda de preguntas y respuestas tan extraordinaria que Putin dio después de las celebraciones de la victoria en la Plaza Roja el 9 de mayo, dejó muy claro que diferenciaba a Estados Unidos de esos europeos locos. Y dijo, Estados Unidos y nosotros, los rusos, vemos Ucrania de la misma manera. ¿Perdón? Vaya, eso es fuerte, eso fue lo que dijo. Así que eso es lo importante. Está marcando una diferencia entre lo que él considera la política de Trump, que en la práctica está destruyendo la OTAN, porque la OTAN no tiene poder sin Estados Unidos, y lo que hacen los europeos, que son esas cosas tan disparatadas. A ver, su idea principal aquí es asegurarse de que Trump no haga algo realmente estúpido, ¿vale? Así que ven que tienen un objetivo común. Ahora bien, él dice, es una locura intentar negociar con gente que secuestra líderes de países y todo eso. Pero creemos, Medvedev lo dice ahora, creemos que Estados Unidos es sincero, sus palabras, en su intento de calmar la situación en Ucrania, y que una vez que nos deshagamos de Irán, será posible llegar a algo sensato. Medvedev. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que, en primer lugar, la OTAN no es nada sin Estados Unidos. Pueden fanfarronear, pueden incluso lanzar drones de largo alcance hacia el interior de Rusia.
Y la última, claro, la que mató a tantas jóvenes en aquella universidad. Bueno, esa fue la gota que colmó el vaso para Putin. Y Putin respondió con misiles Iskander, por el amor de Dios. Ya sabes, no hay forma de defenderse de los Iskander. Y estaba muy claro que le habían provocado para que hiciera eso. Ahora bien, ¿podría dejarse provocar hasta atacar a países de la OTAN? Pues no lo creo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Y aunque solo hubiera, no sé, un 5% de posibilidades, según lo veo yo, aunque solo hubiera un 5% de posibilidades de que Trump, de forma irascible, dijera, Dios mío, seguimos siendo parte de la OTAN, vamos a atacarles, él no quiere correr ese riesgo, ¿de acuerdo? Así que con el ataque a Orishnik, creo que Putin ha conseguido, en cierto modo, desactivar buena parte de ese sentimiento popular que decía, Dios mío, no podemos acabar ya con esta guerra, no podemos terminarla de una vez. Y también esa idea que circula, estoy seguro, por sitios como Noruega o The Economist, y no sé dónde lo he visto hoy, en algún otro sitio, de que los rusos están atascados, de que no tienen posibilidad de avanzar por la fuerza de las defensas ucranianas, con drones y todo eso. Bueno, ya sabes, con drones y todo eso. Los rusos tienen defensa aérea, tienen defensa contra drones. Algunos logran pasar, sí, pero a diferencia de Ucrania, como se ha visto con ese gran ataque a Orishnik, a diferencia de Ucrania, ellos pueden defenderse de esos misiles. Yo solía llamarlos pinchazos, incluyendo el ataque a aquel aeródromo con bombarderos, parte de la tríada. Ya no son simples pinchazos cuando matan, qué sé yo, a unas 18 jóvenes que estudiaban para ser maestras en este pueblo. Y cuando eso pasa, Putin responde. No creo que ahora vaya a sentirse muy incitado a hacer mucho más. Ha habido gente, ¿quién era? ¿Uno de los rusos Karaganov? No, era Polyansky. Polyansky, sí, que fue el jefe adjunto de la misión rusa ante la ONU en Nueva York. Le conozco. Ahora es el principal representante ruso ante la OCDE en Viena. Le entrevistó Danny Davis, y Danny Davis vino a decir, bueno, lo que nos contó fue, a ver si lo puedo resumir, que ya es demasiado tarde. Que ya es demasiado tarde para evitar ataques rusos en Europa. Bueno, entiendo cómo eso puede quedar difuminado por quien hable después. Y Danny Davis es estupendo. Pero lo que Polyansky dijo realmente, y te lo voy a leer, fue esto. Si Rusia es provocada a lanzar un ataque en el futuro, digamos, contra Europa, la gente se preguntará por qué ha ocurrido. Pero para entonces ya será demasiado tarde. Esa es una diferencia importante. Habrá sido. Si Rusia se deja provocar para atacar dentro de un año, entonces los occidentales se preguntarán, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Y entonces ya será demasiado tarde. No es una cuestión de semántica, ni de pedantería. Habrá sido, si no recuerdo mal, es el tiempo futuro perfecto, ¿vale? Y depende de ese sí, que es un gran sí. Así que, volviendo a mi punto de referencia, donde Putin ve, primero, que tiene a alguien con quien puede hablar, y segundo, que tiene a alguien a quien puede llamar y disuadir de hacer cosas realmente estúpidas, él va a intentar evitar una situación en la que ya sea demasiado tarde. Sí, bueno, también hablé con Polyansky, y él mencionó que está dejando de ser, bueno, creo que fue una cita literal, que hablar de una guerra nuclear o de usar un arma nuclear táctica está dejando de ser un tabú. Eso es muy distinto de afirmar que el gobierno esté considerando esa opción. Pero esto venía a raíz de una entrevista que hice con Karaganov, cuando dijo que sus opiniones sobre responder contra Europa eran, bueno, antes representaban a una pequeña minoría. Y ahora dijo que la gran mayoría cree que ha llegado el momento de centrarse en restaurar la disuasión, en lugar de, bueno, no de apaciguar, que no es la mejor palabra, sino de poner la otra mejilla, básicamente. No estoy seguro. Como decías, hay mucho en juego aquí, pero da la sensación de que estamos llegando a un punto en el que es difícil, bueno, que no pueden volver a poner la otra mejilla.
A menudo pienso en George Beebe. Dio una entrevista en diciembre de 2021 y señaló que los rusos no querían iniciar una guerra, pero estaban llegando a un punto en el que la inacción era más peligrosa que actuar. Es decir, si esperaban mucho más, los países de la OTAN se afianzarían demasiado en Ucrania y sería demasiado tarde para expulsarlos. Así que, básicamente, era ahora o nunca. Y 2 meses después, los rusos invadieron. Me pregunto si estamos llegando a un punto peligroso parecido. Por cierto, mientras hablabas, pensaba en el pragmatismo que los rusos muestran ahora hacia Estados Unidos, en que todavía es posible trabajar con ellos frente a la hostilidad que tienen hacia los europeos. Eso es muy distinto a cuando Biden estaba en el gobierno. Y eso, la verdad, me da cierto optimismo, que el odio se dirija hacia Europa en lugar de hacia Estados Unidos, porque indica que los rusos son pragmáticos. Es decir, en cuanto Estados Unidos empezó a decir, oye, podemos llevarnos bien con Rusia, podemos hablar, aunque sigan combatiendo en Ucrania contra los rusos, aún así, los rusos están mostrando que, bueno, pueden trabajar con eso, que quizás se pueda poner fin a todo esto. Quiero decir, eso ya es algo, al menos demuestra que hay margen de maniobra si Occidente quiere abrir la vía diplomática. Perdón, iba a llegar a mi última pregunta, que es sobre Alemania. ¿Cómo se explica esto? Porque ha sorprendido a mucha gente ver cómo se han colocado básicamente a la cabeza de la retórica y de las acciones antirrusas. ¿Cómo lo interpretas? Glenn, I don't know if I showed you this before, but Glenn, no sé si te lo había enseñado antes, pero mira, aquí tengo un botoncito. Dice, sí, vale. Hace 6 o 7 años estuve en Alemania en una de mis visitas y vi esto. Dije, madre mía, qué pasada, dame uno de esos botones, tengo que ponérmelo aquí. Y mi amigo me dijo, no, no, no. ¿Por qué? Porque eso es algo peyorativo. ¿Peyorativo en qué sentido? Sí, ya sabes, la gente dice que estás en el bando de Putin. Pues bien, esto es una especie de manifestación literal del ambiente que se respira en Alemania. Personas muy inteligentes, muy cultas, han vuelto a ser adoctrinadas, ¿vale? Todos sus medios de comunicación son peores que los nuestros. Y eso ya es decir mucho. No sé cómo será en Noruega. Pero la mayoría de las personas inteligentes, las que saben cómo están las cosas en Alemania, tienen miedo de hablar, por el amor de Dios. Así de mal está la situación. Eso ya es grave, sí. Pero de verdad los alemanes van a gastar cientos de miles de euros en armas que no los van a defender de nadie y a poner en riesgo la red de seguridad social que ha hecho que la democracia alemana sea tan estable y tan admirada en todo el mundo. No lo creo. Y a eso es a lo que se va a llegar. El dinero es limitado. Scholz es tan impopular como cualquier otro canciller en la historia de los cancilleres de Alemania. Se va a ir dentro de poco. Y lo mismo pasará con Macron, y Starmer también está de salida. A estos tipos se les ve con razón como vestigios envejecidos de algo que va a intentar aguantar todo lo que pueda. Así que otra vez, como en la leyenda del indomable, Putin está jugando a largo plazo aquí. Se da cuenta de que Estados Unidos ha decidido no desplegar misiles balísticos de alcance intermedio en Alemania, como había acordado con el canciller Scholz en la cumbre de la OTAN en Washington hace 2 años. Que ya no van a hacerlo. Pues sin Estados Unidos, la OTAN no es nada, ¿vale? Así que mantengamos la calma. Ahora, una cosa que quería mencionar, el equivalente ruso de la CIA, el SVR, tiene una oficina de prensa. Yo no lo sabía, hicieron una declaración hace 5 días. ¿Y qué fue lo que dijeron? Vaya. Estaban hablando de tácticas que reducirían de forma significativa el tiempo de aproximación de esos misiles si se colocan en Letonia. Y se dice que Letonia está dispuesta a aceptarlos. Según el SVR, hay 5 lugares desde los que podrían lanzarse. Ahora bien, lo importante es esto. Conviene recordar que las coordenadas de los centros de decisión en Riga, en Letonia,
son bien conocidas, y que la pertenencia del país a la OTAN no protegerá a los cómplices de los terroristas de una justa represalia. Esto se dijo el 19 de mayo, hace 6 días. Una declaración muy inusual. Y básicamente está advirtiendo a los letones: mirad, si lanzáis misiles o drones hacia el interior de Rusia, tened claro que vuestra pertenencia a la OTAN no os protegerá de una represalia. No he seguido de cerca si los letones se han tomado eso en serio o no, pero diría que estoy como un 80% seguro de que lo harán. Ya se han identificado los lugares de represalia. Los rusos se burlaron de los letones, diciendo que les falta pensamiento crítico. ¿Por qué lo dicen? Pues porque los ucranianos lograron convencerles de que los rusos nunca responderían, ya que no podrían saber de dónde vienen los misiles. Pero la historia nos enseña, dije yo, que sí podemos saber de dónde vienen los misiles, así que no lo hagáis. Ese es un ejemplo de cómo los jóvenes estados bálticos podrían dejarse arrastrar a esto, a menos que los servicios de inteligencia rusos adviertan al mundo. Cuidado, la pertenencia a la OTAN puede que nos salve de este tipo de represalias. Así que mi predicción es que, si eso ocurre, podría pasar que los rusos envíen a Rezhnik a un país miembro de la OTAN, concretamente a Letonia. Pero creo que en conjunto eso es poco probable, porque cuando Putin sopesa el análisis de costes y beneficios, si hay solo un 5% de probabilidad, solo un 5%, de que Trump pierda los nervios y diga: no, el artículo 5, yo nunca lo anulé, me largo de aquí, ¿qué voy a hacer? Incluso con solo un 5% de probabilidad, no merece la pena. El juego no compensa el riesgo. Ahora bien, tómalo como quieras. Muchos de mis colegas no están de acuerdo. Cuando Karaganov o Meshcheryakov o gente así hablan, bueno, llevan diciendo lo mismo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo Karaganov desde siempre. Y sí, Karaganov puede entrevistar a Putin en esas grandes reuniones en Valdai y en otros sitios, pero nunca tuve la impresión ni el ejemplo de que Karaganov haya sido realmente convincente con Putin. Estoy convencido de que Putin es demasiado cauto para algo así. Y puede que me equivoque por completo, pero llevo 6 décadas observando a líderes rusos y soviéticos. Y este es distinto. Diré esto: deberíamos estar agradecidos por su prudencia, por su agudeza y por su visión al desarrollar ese tipo de relación con Pekín y con Xi personalmente. Añadamos algo más. Cuando Putin se marchaba de Pekín, Xi caminó con él. Y ya sabes, esa camaradería, esa cercanía. Bueno, Xi es un poco inescrutable, ¿verdad? No sonríe mucho. Pero esta vez fue casi una sonrisa. Estaban uno al lado del otro y Putin esperando, pensando a ver qué pasa ahora. Me dará el gran abrazo de oso que Trump decía que iba a recibir cuando fue y nunca consiguió. Y ahí está, esperando. Y entonces Xi hace esto. No fue un gran abrazo de oso, pero fue muy, muy revelador de la relación que tienen. Y luego cuando Putin se aleja hacia el avión, o el tren, o lo que fuera, Xi le mira y dice: normalmente me fío de indicadores más fiables para estas cosas, pero eso me dijo mucho. Ningún gran abrazo para Trump, solo una advertencia superficial sobre Taiwán, nada más. Están más unidos que nunca. Ese es el cambio tectónico que creo. Marginal happening personally está racist nimillaciones sin perder los tribus. Espero no for. Without going off half-cocked. I hope I'm right. I hope you're right as well. It just seems, Espero que tengas razón también. Es que parece, he sido un poco pesimista sobre la posibilidad de la paz. Pero claro, normalmente en la historia vemos que los países llegan hasta el borde de la catástrofe, y es justo entonces cuando los líderes empiezan a despertar. Mi preocupación es que muchos de nuestros líderes ahora están básicamente condenando y diciendo que estos son tácticas de presión, que no cederán ante la presión, que en esencia
seguirán adelante hasta caer por el precipicio. Y confío en que cuando los marxistas y los macronistas, Starmer y ese tipo de gente desaparezcan, quizá recuperemos un poco de sentido común. De nuevo, parece que estamos en un momento muy peligroso. O vamos hacia la guerra, o habrá una reapertura de la diplomacia. Por ahora, da la impresión de que al menos los europeos están empezando a hablar de volver a dialogar con los rusos, después de haber boicoteado la diplomacia durante todos estos años. Pero al mismo tiempo, también hablan de luchar contra Rusia en una guerra. Así que espero que la paz llegue primero. ¿Cuáles son tus reflexiones finales? Bueno, para bailar un tango hacen falta dos, ¿verdad? Y también hacen falta dos para hacer la guerra. Sí, una última reflexión. Como sabes, llegué a Washington durante el mandato de John F. Kennedy, y apenas 2 meses después de entrar en la CIA, él pronunció aquel magnífico discurso en la Universidad Americana el 10 de junio de 1963. Y una de las cosas que dijo fue algo así como, mirad, algo único entre las grandes potencias es que Rusia y Estados Unidos nunca han estado en una guerra directa, uno contra el otro. Ahora bien, recordemos que eso fue 8 meses después de la crisis de los misiles de Cuba, cuando casi ocurre, ¿de acuerdo? Cuando tú y yo quis teniendo esta agradable conversación hoy. Entonces él dijo, mira, lo que tenemos que evitar a toda costa, teniendo en cuenta lo que casi ocurrió hace 8 meses, es la posibilidad de poner a otro país con armas nucleares ante la elección entre una retirada humillante o usar armas nucleares. Dios mío. Bien. Ahora Khrushchev, él mismo, se sintió reprendido y se preguntaba cómo había pasado todo aquello, y tomó las decisiones correctas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero desde entonces, desde aquel momento hasta Ucrania, cuando a Estados Unidos, a Biden y a los demás, se les metió en la cabeza desafiar a una potencia nuclear moviendo a Ucrania hacia la OTAN, ahí fue cuando todo cambió, ¿de acuerdo? Así que tienes razón, Glenn. Esto es un nuevo giro y ya ha ocurrido. Ahora, la pregunta es, ¿tienen los rusos la ventaja en Ucrania hasta el punto de que realmente no les preocupan demasiado estos pequeños ataques? O incluso, bueno, van a tomar represalias por matar a un grupo de chicas en una escuela. Pero, están dispuestos a desgastar poco a poco a las fuerzas ucranianas y a defenderse de estos drones, una defensa que los ucranianos no tienen contra los drones, y esperar pacientemente a ver cuánto tarda en caer el frente o un asalto. Y Estados Unidos por el momento está más o menos del lado de Rusia en esto. Y Putin lo ha dicho explícitamente en esa rueda de prensa del 9 de mayo. ¿Por qué no la leo? Está llena de perlas, también relacionadas con Ucrania y bueno, también con Irán. Bueno, cuando los europeos hablan de aumentar la presión sobre los rusos, yo siempre señalo que deberíamos alegrarnos de que todos esos pequeños golpes no estén teniendo más efecto. Porque si realmente estuvieran afectando de forma importante, hasta el punto de que Rusia lo viera como una amenaza existencial, su reacción sería muy distinta. Lo que me preocupa es que muchos de estos ataques contra la infraestructura energética están empezando a tener un impacto en la economía rusa. Y mientras los europeos lo celebran, deberían tenerlo en cuenta. Si esto significa que ya no pueden permitirse soportar ese dolor, entonces las cosas están cambiando. Ahora tienen que contraatacar, y eso básicamente es lo que me quita el sueño. Estoy de acuerdo contigo. Todo depende de cómo se mida. Mi forma de verlo es que cuando Putin mira lo que ha hecho en los últimos 25 años, cómo ha hecho que Rusia vuelva a levantarse, cómo el país puede defenderse, cómo su gente prospera, igual que esos 700,000 campesinos que salieron de la pobreza en China, no va a arriesgar nada de eso. Así que dirá, mirad, algunos de esos tipos están locos. Tenemos a Estados Unidos separado de ellos, así que no hay nada que ver con Estados Unidos. En otras palabras, todo depende de cómo se ordenen las prioridades que Putin tiene en la cabeza. Nadie puede estar seguro, quizá ni siquiera el propio Putin,
pero esa es mi interpretación. Es distinta de la de otros, pero creo que al menos para mí ese es el punto clave. Ya veremos qué pasa. But I think that's the bottom line, at least for me. We'll see what happens. Well, at least, Bueno, al menos tu optimismo hará que duerma mejor esta noche. Espero que tengas razón en esto. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Thank you so much for taking the time. De nada, faltaría más. Gracias por invitarme. Adiós.